Señores, continúa Academia de Padre aquí con ustedes. Televida, Canal 41, el canal de la familia. Y este programa hace honor a ello. Bueno, mira, el pasado domingo reciente, mi niña Emily Gabriela estuvo haciendo su primera comunión. ¡Ay, cuánta felicidad con este acontecimiento de familia y toda una bendición! Todo el que pueda, que lleve a su niño a hacer su primera comunión. Y está caliente si no le dan esa payolita por aquí, porque está viendo el programa, ella es fan de este programa. Ella es una de las fans, ella y Eva Luna. Pero bueno, aquí estamos, señores, vamos a hablar de adopciones. Tenemos por acá una invitada muy especial que queremos compartir con ustedes. Ustedes hagan su pregunta al 809-685-4100. Nosotros tenemos aquí nuestras preguntas, esperamos las de ustedes. Así es, y el día de hoy nos acompaña Madeleine Viñas, quien es licenciada en Derecho. Ella es abogada especialista en adopción y dentro de sus tantos títulos es madre de una hermosa familia, tiene dos bebés, así que ya sabe también. Es de Academia de Padres y viene a compartir con nosotros todo lo que sabe sobre esto, pues trabaja a diario con familias, especialmente adopciones de dominicanos para el extranjero, ¿así es? No, de americanos para niños dominicanos. Exacto, niños dominicanos. Así que bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, nos queda preguntarte, ¿qué es todo esto? ¿Qué es la adopción? ¿Cómo se maneja ese término para las familias? Bueno, la adopción es la institución jurídica que permite crear un vínculo de filiación voluntaria entre las personas que no lo tienen por naturaleza, es decir, que no lo tienen biológicamente. Es una decisión que toma una familia de entregar un niño, aunque no sea de ellos biológicamente. Correcto. ¿Y qué marco legal ampara este proceso? ¿Qué instituciones a nivel del Estado? La ley 136-03, que es la ley de protección del Código del Menor. Correcto. Desde su artículo 111 al 169. También por otro lado, para la parte de las adopciones internacionales, tenemos la Convención de la Haya, que fue ratificada por nuestro país en el 2009. O sea que aquí en Dominicana un extranjero puede adoptar perfectamente a un niño o una niña sí, dominicana. Claro. Sí. Perfecto. ¿Y tú que tienes ya cuántos años? 12 años, ¿no? Yo tengo 12 años y medio ya trabajando con adopciones. ¿Cuáles son los profesionales que tienen que ver con este proceso? Yo entiendo tu parte como abogada, pero en ese proceso entran psicólogos, hay alguien que acompaña a la familia, ¿cómo se hace el proceso? Sí, bueno, está la parte de CONANI, que ya es la parte que se encarga de la parte administrativa. Ahí hay psicólogos, trabajadores sociales y abogados que trabajan con esa parte. Una vez el niño, por ejemplo, ya comienza la convivencia de la adopción, ya ahí la psicóloga es la que se encarga de darle seguimiento a los niños para ver que todo ande bien, igual que las trabajadoras sociales. Perfecto. Okay. Y el proceso, sí, en mi caso, por ejemplo, en mi familia, decide que sí, que es una opción adoptar un niño. ¿Cuál es el paso? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero que tienen que hacer es ir a CONANI. Okay. Porque CONANI es la autoridad central, ellos son lo que dan la autorización de si esa adopción que se le plantea puede proceder. Porque hay muchas veces que muchas familias van y le presentan un caso y realmente no es posible por la ley, por lo que contempla la ley. Okay. Entonces, siempre es bueno ir a CONANI, plantearle su caso, entonces luego hablar con un especialista en adopciones, que sería mi caso, para entonces yo orientarlos a ellos. La madre del testimonio decía que encontró muchas trabas. O sea, que fue tedioso el proceso. Tedioso el proceso, es largo, porque a veces decimos, bueno, vamos a comenzar con esto y mañana, pasado mañana ya vamos a tener el niño. No. Hay un proceso a seguir. El proceso dependiendo del tipo de caso. Por ejemplo, si es un caso de algún familiar, de convivencia previa, por ejemplo, un sobrino, un primo, un hermano, porque los padres fallecieron, entonces el proceso es más corto. Okay. ¿Por qué? Porque ya hay una convivencia previa, entonces se trabaja de otra forma. Ahora bien, si es un niño desconocido o es una familia que quiere adoptar un niño desconocido, tienen primero que someter toda la documentación y esperar que la comisión de asignación de CONANI le asigne a un menor. Entonces, eso puede durar
ahora mismo está durando entre 3.5 a 4 años. O sea, cuando tú dices asignar, no es que yo sé qué niño quiero, o sea, No, yo no, no no, puedo no. elegirlo. Hay O una comisión que Hay una asigna. comisión que de acuerdo al perfil del niño y al perfil de los padres le hacen la asignación. ok, que tú comentabas fuera de cámara que yo entendía que aquí se adoptaban bebés, que tú podías adoptar bebés, y me decías que no, que... No, porque los niños pasan por un proceso. Por ejemplo, dejan un niño abandonado en un hospital. Ok, Lo primero que va a hacer Conani es tratar de conseguir a esa familia. ok, La mamá, el papá, el abuelo, el tío, el primo. ¿Por qué? Porque siempre el niño va a estar mejor con su familia claro. de sangre. Pero después que pasa el proceso y no encuentran con quién dejar ese niño, entonces lo introducen al sistema de Conani. Ok, Entonces ya de aquí a que se procese el niño, que exista una sentencia de abandono ya legal, entonces pasa un tiempo. ok. Puede pasar hasta un año y medio, porque los tribunales aquí están congestionados. Ok. Entonces es un poquito más Nos difícil. ha dicho una procedencia, una posible procedencia de un niño que se da en adopción. ¿Cuáles otras procedencias? ¿De dónde vienen estos niños que se dan Hay en adopción? niños por- Y ahí mismo la pregunta, ¿dónde van los niños que no logran ser adoptados? Ok. La mayoría de muchos de los niños son abandonados. Otros son huérfanos. Otros, los padres van voluntariamente a Conani y los entregan. Y están los otros niños que simplemente los padres, por negligencia, por maltrato, han perdido su autoridad Autoridad. parental sobre esos niños. Entonces, ¿qué pasa? Esos niños entran al sistema de Conani con la esperanza de conseguir una familia, pero cuando no la consiguen, entonces lamentablemente a los 18 años salen del sistema. Entonces, lamentablemente, ahí vienen muchos casos de las delincuencias, porque no tienen una preparación, pero Sí. no es lo mismo Claro. Tener estar alguien, solo claro. Exacto. en la vida. No, Entonces, ahí mucho tiene que ver y entiendo cómo también, terminan los niños. sí, que tú dices que es un proceso tedioso porque también no es fácil o no es una responsabilidad mayor entregar Sí. un niño a cualquier persona, ¿no? Exactamente. Sin cumplir con estándares. ¿Qué cualidades o qué debo poseer yo o mi familia? Porque vimos el testimonio de una madre soltera o de una mujer que decidió adoptar. Sí, Pero en el leí caso... el testimonio y me sorprendí mucho porque realmente la ley permite a las madres solteras adoptar, pero normalmente es cuando ya ha tenido la crianza previa de ese menor. Ok. O sea, no es que Conani va a entender que lo mejor es que el niño esté ingresado con una madre soltera. Siempre Ok. van a querer que exista la familia, Ok. mamá y papá. Ok. Entonces me encontré raro Interesante. que Sí. realmente ella lo Tuviera pudo la hacer en posibilidad. ese momento. Justo esa es una de las inquietudes que tenemos acá en Academia de Padres. ¿Quién puede adoptar acá en Pueden República adoptar Dominicana? las personas mayores de 30, menores de 60, independientemente de su estado civil. Las personas casadas, dominicanos que tengan 3 años casados. Si son extranjeros deben tener 5 años casados. Pueden adoptar, por ejemplo, en el caso que le mencioné ahorita, algún niño huérfano que su abuelo, tío, primo tenga deseo de adoptarlo para que se quede en la familia. Sí. Pueden adoptar, y las madres solteras, como le el comenté, caso que de- tengan de la la crianza. experiencia, sí. En los casos, por ejemplo, de las personas que son mayores de 60, que es una de las excepciones de la ley, Sí. se permiten cuando han podido demostrar que tuvieron la crianza de ese menor por un largo Por tiempo. un largo tiempo. Entonces, vuelvo y reitero esta parte, o sea, de las cualidades que debe de poseer una persona. Tiene que tener alguna solvencia económica, debe de demostrar tal vez que tenga alguna estabilidad familiar, este tipo de Sí, cosas. claro, o sea, en los documentos que se depositan a Conani están todo lo que es estudio de hogar, la solvencia. No, ellos no te exigen una suma específica, pero sí debe tener algún tipo de solvencia para darle una buena vida a ese niño, de la que él ha carecido toda su vida. Entonces, entre esos documentos también están todo lo que es antecedentes, de dónde viene la familia, por qué quieren adoptar. Todo ese tipo de documentos deben ser depositados en Conani. Observaba en la página de Conani, que está a propósito, les invito a que visiten la página de Conani, que hay una sección de adopciones
y decían que es gratis el proceso, que no se paga por el proceso. En la parte de Conani sí es gratis. Ya. Por la parte de... Pero en la parte legal no. Todo eso, claro, todo eso tiene que Sí. estar acompañado. Y incluso hay algunas partes que no, que aunque corresponde a la parte administrativa de Conani, debe hacerse por un abogado. Perfecto. No lo puede hacer Conani, Ok. sino lo hace el abogado y ya eso ya incurren en diferentes gastos. Un caso, Madeleine, un caso que es muy típico aquí en este país, es que de repente una familia acoge a un niño, se queda con él, crece una niña y es parte de esa familia, pero no llegan a un proceso legal de adopción. Consecuencia que se tiene para ese niño y para esa familia a futuro cuando ese niño crece o qué ocurre con estos casos. Bueno, actualmente se están dando mucho más esos casos. Antes esos casos no lo permitían mucho, pero ahora cuando se puede demostrar que esa familia ha tenido la crianza de ese menor, 5, 6 años, entonces ya Conani está permitiéndose esas adopciones. Anda. ¿Por qué? Porque más daño le van a hacer al niño sacarlo de esa familia Claro. Sí. que de permitir a esa familia adoptar ese menor. Exactamente, correcto. Entonces ahora claro, hay casos que no se Claro. pueden, pero ya no están tan estrictos, porque al final estamos pensando en el interés superior del menor. Exacto. Claro. Entonces, Y en el caso de la parte extranjera, ¿no? De venir a adoptar, ¿tiene que residir en la República Dominicana o tiene que estar aquí? por X tiempos. por- Los extranjeros, igual, el proceso es más o menos el mismo, o sea, tienen que durar de 3 a 4 años para que le asignen un menor, pero una vez están aquí, por lo menos uno de los padres tiene que durar 6 meses aquí, porque el proceso dura de 4 a 6 meses. Los dos padres deben estar aquí en la parte de la convivencia, Sí. que es la parte ya que lo ocupa Conani, que es la parte administrativa. Deben estar 60 días. Correcto. 60 Madeleine, días. y una pregunta que me llega por ahí es si después que damos un niño en adopción y yo me arrepiento, ¿la ley me permite acceso o tener ese niño nuevamente? Después que lo di en adopción, Depende, No puedo depende optar por- la parte donde esté el proceso. Y agregado, ¿no? Si yo lo di a adoptar, ¿podría tener contacto con el niño si quisiera? O, Depende la parte, porque, por ejemplo, entrego al niño en adopción, sí, se lo entregué directamente a Conani porque no podía mantenerlo, y estamos en la parte donde se está trabajando la parte judicial, pero no hay una sentencia. en ese proceso sí. En es ese posible. proceso, si todavía no está la sentencia, o ya imaginémonos que sí, que está la sentencia, pero existe un plazo de apelación. Entonces, durante ese plazo, que son de 30 días, si tú te arrepientes, pues te pueden dar tu niño de nuevo. Ahora, si ya pasa la sentencia a ser la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ya que es la sentencia definitiva, ya no se hay puede. posibilidad, no hay posibilidad. Entonces, en la parte que tú me comentabas, las adopciones aquí son privilegiadas. Entonces, quiere decir que cuando ya el niño es adoptado, él pierde todo vínculo familiar todo vínculo con su familia de sangre. Perfecto. Entonces, pierden todos los derechos jurídicos, excepto el impedimento matrimonial, obviamente. Claro. Entonces, eso pasa que el niño, que ya entra a una familia, entonces ese niño adquiere todos los derechos como un niño biológico en esa familia. Excelente. Bueno, Madeleine, ¿Qué? buenísima las posibilidades que nos dejas. sería bueno Eh, una sugerencia, claro. como ella, como abogada, que le dé a las personas que quieran. que están en ese deseo de creer. Yo le diría, el que quiere adoptar no es imposible. Yo sé que hay muchos mitos de que las instituciones lo hacen muy difícil. No digo que es fácil, pero se puede. Yo tengo 12 años trabajando con eso y he logrado darle felicidad a muchas familias. Qué bueno. Entonces yo entiendo que el que quiera hacerlo nada más tiene que llamarme, yo ¿Y los dónde te ayudo, contactamos? Exacto. ¿Dónde los te contactamos, oriento Madeleine? ¿Qué? al 829-887-2195. Repítelo, por favor. 829-887-2195. Bueno, Así es. la invitación está hecha, señor, es posible. Aquí tienen ustedes una dama que puede, 12 años de labor en Sí, este sí. camino y ha encontrado seguro, muchos niños han encontrado felicidad Sí. a través de tu labor. Sí. Y te Así felicitamos por ello. Muchísimas y te gracias. motivamos a seguir. Sí, seguir. definitivamente. Esta es mi vocación, mi pasión. Qué bueno. Bueno, pues Qué bueno. agradecemos a Madeleine Viñas, quien ha tenido
el agrado de venir a acompañarnos. Esta es tu Gracias. casa y extendemos Gracias. nuevamente la invitación para lo que quieras compartirnos y para Gracias. otros temas, por supuesto, Gracias. que tengan que ver con derecho, con niños y todo lo demás. Bueno, a ustedes no se muevan de sus asientos, que todavía queda más de Academia de Padres. Claro. Al regreso tendremos la voz de la psicóloga, Anda. quien la tenemos de invitada el día de hoy, para ver esa parte de la acogida familiar, de cómo trabajar en la familia este niño que llega nuevo a casa. Bueno, pues ya ustedes saben, sigan en contacto. Bueno, pues